Tardes. Les habla su pedagoga en progreso, Vanessa Cuadros Martínez. Esta vez para dialogar, para analizar la educación en el periodo presidencial de Carlos Salinas de Gortari. Periodo importante, como lo han sido todos en la historia de nuestro país. Comencemos. En el periodo de Carlos Salinas de Gortari, mencionaré los antecedentes que tuvo antes de llegar a la presidencia. Como sabemos, antes que él estuvo el licenciado Miguel de la Madrid, quien también tuvo su aportación a la educación y dejó una gran tarea para el siguiente mandatario. La aportación de Miguel de la Madrid, con su Programa Nacional de Educación, Cultura, Recreación y Deportes, tenía como objeto que nadie quedara fuera de la educación. Proponía que todos tuvieran una educación de calidad, aunque sí suena repetitivo, lo vemos en cada discurso político, pero buscaba la educación de calidad. ¿Cómo? Con la revisión de los planes y programas que se impartían en ese momento. Posteriormente, puso énfasis en los recursos que se destinarían a la educación. Como sabemos, pues los recursos eran limitados y por lo mismo no pudo completarse dicho programa nacional. Casi al término de su sexenio, bajo una crisis económica brutal, por medio del dedazo, como se venían dando las cosas en México, o quizá como todavía se dan, eligió al licenciado Carlos Salinas de Gortari como candidato presidencial para el siguiente sexenio. Miguel de la Madrid no solamente fue maestro en la Universidad de Carlos Salinas de Gortari, también lo había invitado a participar en su gabinete durante su periodo, por lo que era el candidato idóneo a la presidencia. En un contexto social y político malo, por decirlo de alguna manera, se lanzó a la contienda con Manuel J. Cloutier y con Cuauhtémoc Cárdenas. La sociedad ya no estaba tan a favor del PRI. Ya había un desagrado hacia el partido que había gobernado por varias décadas y que hasta el momento pues siempre era el ganador. En esta contienda donde figuró Carlos Salinas de Gortari, tenía una desventaja sobre Cuauhtémoc Cárdenas muy marcada. Al darse las elecciones y bajo una supuesta caída del sistema, le favoreció a Carlos Salinas y quedó como presidente para el periodo 1988-1994. Hubo un revuelo político por parte de la izquierda perredista, porque era obvio que el ganador había sido el licenciado Cuauhtémoc Cárdenas. Aún así, el 1 de diciembre de 1988 tomó protesta como presidente de México el licenciado Carlos Salinas de Gortari. Procedió entonces con todos los planes que traía desde su campaña, en los que además de mejorar la economía, traía el de mejorar la educación. ¿Cómo lo haría? A través de su Programa Nacional para la Educación. Este Programa Nacional para la Modernización de la Educación proponía descentralizar
la educación básica, además de privilegiar la educación universitaria. ¿Para qué? Para que hubiera docentes mejor preparados y más para abarcar las necesidades de la población, porque la población iba en crecimiento, la población crecía y la demanda educativa era mayor. Previamente en otros sexenios se pudo abarcar cierto porcentaje, porque a partir de que se dio el milagro de México, desde ahí la población comenzó a subir, a crecer, por lo que las necesidades de secciones anteriores era el construir escuelas, el abarcar lo más que se pudiera la educación. Y también fue parte del gobierno del licenciado Salinas. Como todos nuestros representantes de gobierno, el objetivo siempre ha sido elevar la calidad de la educación y también lo fue para el licenciado Salinas. Es por ello que en 1992 realizó varias reformas a la educación. Estas reformas debían concordar con el momento profesional que se necesitaba en esos momentos. Recuerdo que desde hace varios años lo que se requiere es mano de obra, es que se produzcan personas que vayan a trabajar y que llenen los lugares de toda la industria extranjera que hay en nuestro país. Su sexenio. Uno fue la firma del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y Canadá, que se pretendía que era una buena maniobra para generar una mejor economía y sacar al país del hoyo en el que se encontraba. Sin embargo, a la par, también hubo en Chiapas un movimiento comandado por el llamado subcomandante Marcos, que estaba en contra de no solamente de ese plan, sino del gobierno entero de Carlos Salinas de Gortari, mientras él trataba de decir que las cosas estaban muy bien y que había progreso y que había eso que necesitaba el país, pues sabíamos que nuestra economía se estaba cayendo y se estaba cayendo porque nunca hubo un plan estable económico. Tanto así que el llamado error de diciembre nos llevó a otra devaluación de nuestra moneda. Fue donde cambiamos de 1,000 pesos a 1 peso y eso generó una inflación enorme, la cual también impidió que se le dieran los recursos necesarios a la educación. Siempre los recursos son importantes para echar a andar esos proyectos que sin duda son buenos, eran buenos para la época y eran los que iban a darle ese auge a la educación. Sin embargo, pues sabemos que sin recursos pues no hay progreso, ¿no? Y desde años atrás que se les recortó el presupuesto, pues era difícil que en estos momentos se volviera a aumentar un presupuesto cuando no había de dónde. Sin embargo, también en este periodo lo importante que se dio en cuanto a educación fue el apoyo que se le dio a las universidades, a la investigación, a la tecnología. Había universidades que se les otorgaban apoyos gubernamentales a cambio de las investigaciones que realizaran. Esto fue muy bueno y hasta la fecha se sigue dando. Las universidades son autónomas, como sabemos, se mantienen solas, no están subsidiadas por el gobierno, pero gracias al gobierno del licenciado se apoyan gracias a las investigaciones que se tienen dentro de ellas. Sin duda es muy importante, es muy amplio.
Hay muchas cosas muy interesantes. Lamentablemente el tiempo no es muy amplio y espero que les ayude en algo a entender un poco el sexenio del licenciado Salinas de Gortari en cuanto a educación. Espero pronto hacer algo más.